Desde la revolución industrial, la humanidad ha emitido más de 1,5 billones de toneladas de dióxido de carbono, o CO2, a la atmósfera terrestre. Solo en 2019 inyectamos unos 37.000 millones más. Esto es un 50% más que en el año 2000 y casi el triple que hace 50 años. Y no es solo CO2, también generamos cada vez más otros gases de efecto invernadero como el metano y los óxidos de nitrógeno. Todos combinados equivalen a emitir anualmente 51.000 millones de toneladas de CO2. Y las emisiones siguen creciendo. Pero debemos reducirlas a cero. En los últimos años las consecuencias se han vuelto más graves y visibles. Y casi todos los años batimos algún récord terrible. Hemos tenido más olas de calor, la mayoría de los glaciares se derriten y nunca se había registrado tan poco hielo en el Polo Norte. De los últimos 22 años, 20 han sido los más calurosos que se han registrado. El único método de eliminar este abrupto cambio climático es disminuir las emisiones colectivas rápidamente. Pero aunque todos los países en principio están de acuerdo con este objetivo, no se ponen de acuerdo sobre quién es responsable o quién debe asumir la mayor carga. Los países desarrollados hablan de sus propios esfuerzos para reducir las emisiones y de que al crecer, los grandes países en desarrollo, especialmente China, emiten mucho más CO2 hoy en día. Por otro lado, los países en desarrollo argumentan que las emisiones en Occidente son por el estilo de vida, mientras que las suyas son para sobrevivir. Otros llaman hipócritas a los países ricos que, después de enriquecerse contaminando sin control, ahora quieren que los demás no se industrialicen y permanezcan en la pobreza. Entonces, ¿quién es responsable del cambio climático y las emisiones de CO2? Independientemente del pasado, ¿quién debe esforzarse más hoy en día? En este video hablaremos exclusivamente de los Estados-nación. Trataremos del sector de los combustibles fósiles en otro video. Pregunta 1 de 3. ¿Qué países emiten hoy la mayoría del dióxido de carbono? En 2017, los humanos emitimos cerca de 36.000 millones de toneladas de CO2. Más del 50% vino de Asia. Norteamérica y Europa contribuyeron con un 18 y un 17%. Mientras que África, Sudamérica y Oceanía produjeron en total solo un 8%. China es por mucho el mayor emisor del mundo, 10.000 millones de toneladas de CO2 al año, esto es el 27% de las emisiones globales. Le siguen los Estados Unidos con el 15% y la Unión Europea con cerca del 10%. En total suman más de la mitad de las emisiones mundiales de CO2. Es evidente que, sin la voluntad y acción de estos tres bloques industriales, la humanidad no alcanzará la huella de carbono cero para evitar el cambio climático abrupto. A continuación en la lista van India con el 7%, Rusia con el 5%, Japón con el 3% e Irán, Arabia Saudí, Corea del Sur y Canadá, todos casi en el 2%. Junto con los tres anteriores, estos 10 países son responsables del 75% de las emisiones globales. Pero si nos fijamos solo en la situación actual, perdemos parte de la imagen. Pregunta 2 de 3. ¿Qué países han emitido la mayoría en total? Si consideramos las emisiones a lo largo de la historia, la perspectiva cambia drásticamente. Los Estados Unidos y Europa quitan a China de la primera posición. Los Estados Unidos son responsables del 25% de las emisiones mundiales a lo largo de la historia, con 400.000 millones de toneladas, principalmente en el siglo XX. En segundo lugar está la Unión Europea con el 22%. Y China ocupa el tercer puesto con algo menos del 13%, casi la mitad de la contribución de los Estados Unidos. Las emisiones de la India se reducen al 3%, al igual que la totalidad de África y Sudamérica. El Reino Unido es responsable del 1% de las emisiones globales anuales, pero su aportación histórica es del 5%. Alemania ahora genera el 2% de las emisiones anuales, aunque ha contribuido con casi el 6%, tanto como toda África y Sudamérica combinadas. De modo que, si nos importan los hechos, el argumento de que el cambio climático abrupto es culpa de los países en desarrollo cae por su propio peso. Pero aún no hemos terminado.
Al centrarnos en los países, mezclamos dos cuestiones, la población y las emisiones totales. En general, cuanto mayor es la población de un país, mayores son sus emisiones, es obvio. Pero si nos fijamos en los individuos, por ejemplo, en nosotros mismos, las cosas son muy distintas. Pregunta 3 de 3. ¿Qué países emiten hoy la mayoría del dióxido de carbono por persona? El humano medio es responsable de unas 5 toneladas de CO2 al año. Pero las medias pueden ser engañosas. Los países con las mayores emisiones de CO2 por persona son algunos de los principales productores de petróleo y gas del mundo. En 2017, las emisiones de Qatar fueron de nada menos que 49 toneladas por persona, seguido por Trinidad y Tobago, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Brunei, Bahrein y Arabia Saudí. Pero son valores atípicos. Los australianos son responsables de la mayor huella de carbono por persona, 17 toneladas al año. Es más del triple de la media mundial y un poco más de la media de 16 toneladas en Estados Unidos y Canadá. Los alemanes mejoran un poco, cerca de 10 toneladas, aunque sigue siendo el doble de la media mundial. Puede que China sea el mayor emisor del mundo, pero también es el país más poblado del planeta, con más de 1.400 millones de habitantes, el 18,5% de la población mundial. Los datos por persona superan la media con 7 toneladas. A lo largo de la historia, las emisiones de CO2 han estado ligadas a un elevado nivel de vida. La riqueza es uno de los mayores indicadores de la huella de carbono, dado que pasar de pobres a ricos conlleva el acceso a electricidad, calefacción, aire acondicionado, iluminación, cocina moderna, coches o aviones, smartphones, computadoras y contacto por Internet con gente de todo el mundo. El enorme aumento de las emisiones de CO2 en China va acompañado por la mayor reducción de la pobreza de la historia. Si ordenamos las emisiones de CO2 por las rentas, la mitad de los países más ricos son responsables del 86% de las emisiones globales, mientras que a la otra mitad solo le corresponde el 14%. El alemán medio emite 5 veces más que el indio medio. En solo 2,3 días, el estadounidense medio emite tanto como el nigeriano medio en un año. Y no solo eso, la cruda realidad es que son los países que menos culpa tienen los que tendrán que soportar las mayores pérdidas por el cambio climático abrupto. El mundo en desarrollo recibirá el mayor golpe. Las consecuencias podrían ser inseguridad alimentaria, conflictos por los recursos, desastres naturales más devastadores y frecuentes, y migraciones de refugiados climáticos. Pregunta 4 de 3. ¿Quién debe responsabilizarse? Muchos de los países más ricos hoy están en una situación cómoda. Se han enriquecido durante cientos de años con el uso de combustibles fósiles y la producción industrial. Su huella históricamente es la mayor, y su riqueza significa que aún emiten un montón por persona. Aunque anualmente las emisiones de su país ahora son menores que las de otros, porque el gigante chino se está poniendo al día finalmente, y otros gigantes como India siguen la misma línea. Por ejemplo, muchos alemanes se preguntan por qué, si Alemania solo es responsable del 2% anual, su reducción de las emisiones puede tener un impacto significativo. La respuesta es simple. Los países ricos tienen los recursos, los trabajadores súper preparados y la tecnología para desarrollar soluciones baratas con bajas emisiones de CO2 para implementarlas en todo el mundo. Para evitar que los países más pobres dependan tanto de los combustibles fósiles como nosotros, necesitamos una tecnología limpia, barata y disponible. Y nos estamos acercando. El costo de las energías renovables está disminuyendo rápidamente y ya hay toda una gama de soluciones para una variedad de sectores. Pero hay que darse más prisa. Si los países occidentales ricos deciden afrontar rápidamente el cambio climático, el resto del mundo les seguirá porque no tendrán otra opción. Como pasó cuando la Unión Europea forzó los estándares de eficiencia energética para la tecnología, el resto del mundo tuvo que adoptarlos para seguir comerciando con el bloque. No obstante, esto no absuelve a otros de su responsabilidad. China, como mayor emisor de CO2 de la actualidad, tiene la responsabilidad de crecer de forma que permita la transición a tiempo a un mundo con huella de carbono cero. La irresponsabilidad de ayer de otros
Es una excusa horrorosa para repetir hoy los mismos errores. El cambio climático es un problema global y ningún país puede solucionarlo solo. Depurar quién es responsable no es tan simple como parece e intentarlo es en cierto modo un poco tonto, pese a que la pregunta lleve décadas planteándose en política internacional. En el fondo es bastante simple. Todos tenemos el deber de esforzarnos al máximo y ahora no lo estamos haciendo. Pero podemos empezar hoy. Este video. Buenas, 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 buenas a todas las personas que nos están viendo. Ahí estábamos viendo ese video, uno de los mejores videos que he podido encontrar en las redes y en YouTube, que nos explica la complejidad del cambio climático. No solamente que se trata de que estamos contaminando la atmósfera, que ya se llenó de porquería y que eso está haciendo que la Tierra se caliente. Es muchísimo más complejo que eso, es complejo cómo ocurre y es complejo también cómo lo solucionamos. El tema de qué país tiene más culpa, qué país va a sufrir más y cómo lo arreglamos. Es un muy buen video, se lo recomiendo. Y bueno, acá estamos en un nuevo capítulo de Pongo contra el cambio climático. Yo soy JP, Juan Pablo, díganme JP. Y hoy estamos con Francisco Astorga. Él es abogado de la ONG de Defensa Ambiental. Nos conocemos hace varios años ya. Y ha sido un gran compañero en la lucha territorial desde siempre. Así que por favor, Francisco, tienes el podio, preséntate, habla sobre ti, la gente quiere conocerte. Buenísimo, muchas gracias, gracias JP. Bueno, como decía, yo me llamo Francisco Astorga Cárcamo, ese es mi nombre estatal, digamos. Soy de profesión abogado eh, y soy parte de ONG Defensa Ambiental ya desde sus inicios. Nosotros somos una organización enfocada en el centro sur de Chile, principalmente Biobío, Ñuble, Maule, la Araucanía. Y estamos enfocados desde una perspectiva técnica y transdisciplinaria, desde varias disciplinas jurídicas, científicas, etcétera, ser un aporte concreto en las luchas territoriales socioambientales y en específico en la entrega de asesoría y representación técnica jurídica en este tipo de conflictos. Y en este camino hemos ido trabajando con hartas organizaciones de la zona, bueno, de distintas partes del país, de norte a sur, y ha sido un trabajo súper enriquecedor y súper gratificante. Así Ujú. que alegre de poder estar aquí hoy día contigo, con este proyecto de Pongo y a ponerle bueno. Súper, genial. Les pedimos a todas las personas que se están integrando a la transmisión, primero le damos la bienvenida. Estamos acá, vamos a hablar sobre el acuerdo de Escazú, este acuerdo que es la piedra angular para la defensa territorial en Latinoamérica. Vayan dejando sus comentarios desde dónde nos están viendo, porque es súper importante saber desde qué país nos están viendo. Sabemos que mucha gente de distintas partes de Latinoamérica, incluso desde España, siguen Pongo, así que necesitamos saber desde dónde nos ven. Acá Igor nos dice que nos está viendo desde Talcahuano y también Igor nos dice que si podemos compartir el link del video que estábamos viendo recién. Ahí está el video. Y acá hemos compartido el link del canal de YouTube de Pongo, donde en listas de reproducción tienen un montón de material sobre cambio climático, incluyendo el video que acabamos de mostrar, para que queden expertos y expertas. Así que bueno, Francisco, tú has trabajado muy estrechamente, o tu trabajo se trata de eso, con distintas organizaciones territoriales, ¿cierto? ¿Nos puedes nombrar algunas de las peleas territoriales en las que has estado metido? Sí, de todas maneras. Bueno, hemos estado trabajando, por ejemplo, en conjunto con la coordinadora chorera ahí en Talcahuano, a propósito de ahí, de quien decía que nos veía desde Talcahuano. Hemos Ujú. estado trabajando con la coordinadora chorera hace varios años ya, desde casi los principios del conflicto GNL Talcahuano, y estamos ahí dando la pelea, estamos todavía esperando que el Tribunal Ambiental dicte sentencia. Hace hartos meses ya que pasó eso. Pero estamos ahí, estamos también trabajando en contra del GNL Penco-Lirquén, en contra de la minera de biolantánido en Penco, en su momento en contra de las salmoneras que se querían instalar acá en Biobío. Trabajamos también en su momento en contra de las salmoneras
que se quisieron instalar en Coquicura, en Ñuble, que a todo esto las derrotamos y se fueron, o no, más bien nunca se instalaron. Eh, Hemos estado trabajando también con agrupaciones en defensa de humedales, participamos también de la red de humedales. Eh, Hemos trabajado también en Coronel contra las termoeléctricas, eh, en Coihueco, por ejemplo, contra la detención de algunos planteles de cerdos. Eh, estamos actualmente también trabajando en pro de la reserva Nonguén por el tema de las forestales, ¿cierto? Que tienen rodeada la reserva, que la Claro, destruyen, que le roban el agua, etcétera. Estamos sí. ahí también dando la pelea con un recurso de protección. Eh, Harto trabajo también con comunidades indígenas, principalmente mapuches, pero también últimamente con comunidades diaguitas en el norte. Eh, Donde más hemos estado trabajando también contra hartas líneas de alta tensión, cosas así que quieren destruir bosque nativo, contra algunos parques eólicos también que se instalan cerca de comunidades indígenas de manera súper abusiva, Ujú. contra algunos proyectos inmobiliarios en Valparaíso también. La verdad me podría extender harto, pero hemos estado, ya van varios años, entonces hemos estado en hartos conflictos, pero ahí dando el aguante, en un principio, como decía inicialmente, más enfocado en el centro sur, porque somos de aquí, Ujú. pero ya al paso del tiempo nos hemos estado extendiendo y actualmente ya trabajando en la cuarta región, Súper. y así, a medida también como dónde y cuándo nos vayan necesitando. Genial. Entonces, ahí para todas las personas que nos están viendo, con Francisco, se notará por el acento, somos chilenos, somos del centro sur de Chile y ahí él ha trabajado en distintas defensas territoriales de todo el centro sur de Chile. Así que tiene mucha experiencia en lo que es la defensa territorial, sobre todo desde el lado jurídico, que es su área. Nos siguen llegando saludos, como Oscar nos dice, saludos desde Concepción Penco. Y ahí dice Penco sin minera. Ahí está ese es un huemul, un huemul, con el cartelito de Penco sin minera. Así que gracias, Oscar. A todas las personas que nos están viendo, vayan diciéndonos desde dónde nos están escuchando. Y bueno, ya sin más demoramientos, sabemos que quieren aprender sobre el acuerdo de Escazú, así que comencemos, po. ¿De qué se trata el acuerdo de Escazú? Vamos de lo más amplio a lo más específico, con calma, tenemos tiempo. Perfecto. Dame un segundo para ¿Compartir eh, pantalla? compartir pantalla, sí. Perfecto, aquí estamos atentos. A las personas que se están integrando en la transmisión, todos esos números que van incrementando ahí, vayan diciéndonos desde dónde nos están viendo, porque es súper importante saber desde dónde nos ven, para saber cómo su territorio también se ve atacado por el extractivismo y cómo se están defendiendo de aquello. Y cómo también el acuerdo de Escazú podría ayudarles, en caso de ser ratificado en su país, a defenderse del embate extractivista. Acá está compartiendo pantalla. ¿Se ve? Ahí está. Sí, perfecto. Se ve perfecto. Buenísimo. Vale. Bueno, obviamente lo que nos convoca, ¿cierto?, es el acuerdo de Escazú. Eh, Súper a grandes rasgos el acuerdo de Escazú, que su nombre completo, digamos, es el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, ¿ya? Más conocido como Acuerdo de Escazú, que más adelante mencionaré por qué Acuerdo de Escazú y no ese nombre tan gigante, ¿cierto? Que es un tratado internacional firmado por 24 países de América Latina y el Caribe respecto a la protección del medio ambiente y eso a grandes rasgos, ¿cierto? Este es un acuerdo que ha tomado harta relevancia principalmente el año pasado, pero que ahora también toma harta relevancia a propósito del impulso, del nuevo impulso que este gobierno quiere darle al TPP-11. Eh, bueno, eso a grandes rasgos el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú nace a partir de la Cumbre de la Tierra en Río, que ocurre en 1992, Río de Janeiro o Río de Janeiro. 1992, Brasil, se juntan los países, ¿cierto?, albergados en el marco de la ONU, se juntan en esta Cumbre de la Tierra para básicamente juntarse y discutir cómo hacer frente al tema del cambio climático, ¿cierto?, a los impactos ambientales, etcétera.
Y a partir de eso, de esta cumbre de la Tierra, se firma un documento que es una declaración de principios que contiene varios principios, ¿ya? No voy a entrar en detalle en todos los principios porque son muchos, pero hay uno en particular que es el principio 10 de la cumbre de la Tierra de Río, que a partir de ese principio 10 nace el Acuerdo de Escazú. O sea, el Acuerdo de Escazú en el fondo es el tratado internacional que busca dar un aterrizaje un poco más concreto a este principio, ¿cierto? Y este principio 10, bien cortito, el modo de tratar de el modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener un acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público, poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. ¿Ya? Ese es el principio 10 dentro de un marco de varios principios que se establecen en la cumbre de la Tierra de Río, o Río 92, como también se lo conoce. Y este principio 10 se aterriza a través del Acuerdo de Escazú. ¿Ya? Recordemos que esta cumbre de la Tierra fue el 92 y el 2014, o sea, hartos años después, en Santiago de Chile, se toma la llamada Decisión de Santiago, por eso se toma en Santiago, por eso se le llama Decisión de Santiago, en la que 24 países de América Latina y el Caribe toman la decisión de este principio 10 llevarlo a la práctica. ¿Y cómo? A través de este tratado internacional o este acuerdo, ¿cierto? Y este 2014 se inicia el camino, digamos, del acuerdo de Escazú. Ya esto no voy a entrar en el detalle porque ustedes pueden visitar la página de la CEPAL y ahí está todo el detalle, están todas las reuniones, todas las negociaciones, etcétera. Pero se inicia a partir del 2014 hasta el 2018 una serie de negociaciones internacionales y a nivel latinoamericano y del Caribe para llegar a concretar este principio 10. ¿Ya? Estas negociaciones fueron encabezadas por Costa Rica y por Chile, ¿ya? Lo que es un poco contradictorio con la situación actual, pero así fue en su momento. Esta serie de negociaciones se llevan adelante encabezadas por Costa Rica y Chile, y en 4 de marzo de 2018 se llega a un acuerdo final en torno a el texto del tratado, ¿ya? A su articulado, digamos, y a cómo se va a llevar a la práctica. Y este acuerdo, ¿cierto?, se llega el 4 de marzo del 2018 en la ciudad de Escazú, en la ciudad costarricense de Escazú, ya que es una ciudad en Costa Rica, y como se llega ahí al acuerdo y ahí se toma, por eso se le pone el nombre de Acuerdo de Escazú. ¿Ya? Esto en materia de tratados internacionales es muy común que los tratados internacionales lleven el nombre, o el seudónimo más bien, de la ciudad donde se firmó. Por ejemplo, el Tratado Internacional de Humedales, que es más o menos conocido, el Tratado Ramsar, es a propósito de la ciudad iraní donde se firma este tratado internacional, que es la ciudad de Irán que se llama Ramsar. No sé si se pronunciará así en árabe, pero supongamos que sí. Si hay alguien de Irán que nos está viendo, por favor, corrija. El Eso, otro por día nos favor. estaban viendo desde Afganistán, ¿eh? Así que puede ser, puede ser. Wow, puede ser. Ojalá, bueno, ahí sí el amigo o amiga de Sí. Irán que nos pueda corregir. Ujú. Bueno, y entonces estas negociaciones llegan a un fin en el 2018 y se toma el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, como leía en un principio, tiene 3 ejes principales, y hacia esos 3 ejes está enfocado. Uno es el acceso a la información, el otro es el acceso a la justicia ambiental y la participación en la toma de decisiones. O sea, básicamente a lo que apunta el Acuerdo de Escazú es a democratizar la justicia y la participación ambiental. O sea, que no sea un proceso que se ve por arriba, que se toma una decisión centralizada por arriba, y que efectivamente los territorios y las comunidades tengan por una parte, el acceso a la información, pero por sobre todo una real incidencia en la toma de decisiones, que
lamentablemente, como vemos hoy en día, no solo en Chile, sino que en América Latina en general, bueno, en el llamado tercer mundo en general también, pero en particular en Chile, vemos que la gran mayoría de los proyectos llega, se instala y arrasa con todo, no le pregunta a nadie, y cuando preguntan o cuando se generan ciertos procesos o mecanismos de participación, suelen estar bastante viciados, ser bastante carentes, digamos, ¿no? Y bueno, lamentable ejemplo de eso tenemos, por ejemplo, a propósito de la minera de Biolantáneos de Penco, que ahí Oscar delante en el chat nos comentaba. Ahí hace poco llevó adelante un proceso de participación ciudadana de manera virtual, que fue horrible, o sea, no, de verdad, de los peores procesos que me ha tocado vivenciar, muy mala manera, además en tiempos de pandemia, de manera online, no se dejaba a la gente participar, etcétera. Entonces, precisamente a lo que apunta este acuerdo de Escazú es que a ese tipo de situaciones no se den y que hay una adecuada y real acceso a la información, pero por sobre todo una participación en la toma de decisiones. Esos tres son los ejes principales del acuerdo, ¿cierto? Actualmente, ¿quiénes lo han firmado? 22 países, de los 33 que forman parte de la CELAC, ¿cierto? Que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ¿cierto? De estos 33 países, solamente 22 lo han firmado, ¿ya? De Sudamérica lo han firmado Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Paraguay, y lo ratificaron Guyana, Bolivia, Ecuador y Uruguay. Solo Chile, Venezuela y Surinam están fuera del acuerdo. Y de Centroamérica firmaron Costa Rica, Guatemala, México y ratificaron Nicaragua y Panamá. Y se mantuvieron al margen Belice, El Salvador y Honduras. Y bueno, del Caribe también lo han firmado Granada, Haití, Jamaica, República Dominicana y Santa Lucía. Y lo han ratificado el resto de países que están aquí. Aquí hay una pequeña infografía respecto a lo mismo que comentaba, ¿cierto? Que muestra más o menos, esto es de una página de Diálogo Chino, si la quieren ver ahí, una página argentina que busca harto sobre temáticas de participación en materia ambiental, y muestra más o menos el proceso como está actualmente. Esto ha avanzado un poquito más porque esto es de finales del 2020 y ahora a principios del 2021, perdón, el 22 de enero para ser más preciso, Argentina y México ratificaron el acuerdo de Escazú, lo que es una súper buena noticia porque antes estábamos a 9 de 11, o sea, según la misma normativa del tratado, tenían que ratificarlo 11 países de los 33 para que entrara en vigencia. O sea, si por ejemplo lo hubiesen ratificado 9 y el número se hubiese quedado en 9, el acuerdo no hubiese tenido ningún valor para nadie, incluso para los que lo ratificaron y lo firmaron. Pero como ahora se subieron también y lo ratificaron también México y Argentina, el 22 de enero del 2021, como decía, el acuerdo de Escazú va a entrar en vigencia, según su propia normativa interna, el 22 de abril del 2021. Así que eso es una súper buena noticia porque se estaba ahí con las dudas de qué va a pasar, de si efectivamente se va a lograr este quórum mínimo de 11 países que lo hubieran ratificado, y efectivamente con la incorporación última de México y Argentina esto se va a lograr, así que una súper buena noticia, y efectivamente el acuerdo de Escazú, por tanto, va a entrar en vigencia el 22 de abril del 2021, lo que es una súper buena noticia, así que a celebrar, pero con la lamentable noticia de que nuestro país, Chile, no está dentro de estos países que, claro, en su momento fue de los que lideró la negociación, como decíamos en un principio, pero no se ha sumado a la ratificación de este acuerdo. ¿Ya? El año pasado fue noticia, ¿cierto? Los dichos de Alaman como canciller y también de Piñera, básicamente dando los argumentos para no firmarlo, de que esto pudiera atentar contra la soberanía nacional, ¿cierto? Y que pudiera abrir la ventana a que entre comillas, Bolivia nos demande por todo el tema del robo que se hizo en esa parte del continente, ¿cierto? Esas eran un poco las razones que daba, ¿cierto?, este gobierno de derechas para no
no ratificar este tratado, pero en definitiva creo y creemos también como organización que en realidad eso son excusas, no obedecen a las razones de fondo, o sea, hablar de soberanía, la misma derecha que implementó este régimen neoliberal se cuenta el chiste solo, Mm. y por tanto son más bien excusas y lo que buscan es defender el modelo que está instalado actualmente, ¿cierto? Que es este modelo capitalista, neoliberal, rapaz, que busca adueñarse de todo, explotarlo todo para los intereses de algunos pocos privados. Y para eso, para que eso se mantenga, es súper importante que las comunidades y los territorios no se puedan defender. O sea, la parte importante de sus ganancias se basan en esa condición, ¿cierto? Y por tanto, ratificar un tratado internacional, este acuerdo de Escazú, que va a jugarle en contra de esos intereses, básicamente no les conviene, ¿cierto? E inventan toda esta serie de argumentos, de certezas jurídicas, de- de soberanía nacional, que en realidad son excusas para defender el modelo que tanto lo ha beneficiado. Súper. Genial. A todas las personas que se han integrado, les vamos diciendo, vayan saludando, vayan diciéndonos desde qué país nos ven. Es súper importante para nosotros saber desde dónde nos están viendo, desde qué país, desde qué ciudad, para saber también las problemáticas territoriales que tienen allá con la defensa de la naturaleza, con la defensa de la biodiversidad, los pueblos indígenas. Hasta el momento nos han llegado varios saludos, principalmente desde Chile. Acá Valeria, por ejemplo, nos dice, excelente, saludos desde San Pedro de la Paz, por acá cerca en la macro ciudad de Concepción, de aquí en el centro sur de Chile. En la coordinadora Chorera nos dicen saludos desde Talcahuano, gracias por la disposición a informar, para eso estamos, coordinadora Chorera, gracias a ustedes por estar siempre peleando y defendiendo. Y la Asamblea Territorial Penco-Lirquén también nos dice gracias a ONG Defensa Ambiental por todo su trabajo. Así que ahí están los saludos. Muchas gracias a todas las personas que han comentado. Sigan comentando, díganos de dónde nos están viendo. Y quiero detenerme un momentito para hacer un hincapié en algo. Em, Así como la ONG de Defensa Ambiental trabaja de la mano, de codo a codo, con organizaciones sociales para defender los territorios, también el proyecto Pongo en su diseño, en su estrategia de comunicación del cambio climático, las organizaciones territoriales juegan un papel fundamental. Cuando nosotros vamos a entrevistar a un científico o científica que hizo un estudio sobre cambio climático en algún terreno, nosotros nos contactamos con las organizaciones territoriales de ese terreno para poder llegar a la gente que vive en ese territorio. Y de esa forma llegar con la información de una forma cálida, de una forma cercana y también validados. Así que las organizaciones sociales juegan un papel fundamental tanto para el proyecto de Francisco, que está mucho más avanzado, como para el mío. Así que muchas gracias a Coordinadora Chorera que está compartiendo la transmisión. Muchas personas nos están viendo gracias a ellos. También gracias al Movimiento por el Agua de los Territorios, que también nos compartió la transmisión. Así que vamos sumando gente y vamos informando sobre de qué se trata el Tratado de Escazú. El acuerdo de Escazú, yo he aprendido un montón hasta ahora y voy a aprender más. Si tienen preguntas, vayan dejándola. Vamos a ir mostrando todas las preguntas, todos los comentarios los vamos mostrando así como estamos mostrando ahora, para ir aclarando cualquier duda que vaya quedando. Y yo tengo, por ejemplo, una pregunta. Suponiendo que en Chile se aprobara, se firmara, se ratificara el acuerdo de Escazú, y una empresa o una multinacional, una transnacional quiere instalar un proyecto extractivista, por ejemplo, minería. Esa empresa ahora va a tener muchos más procesos que pasar o muchas más trabas o mucha mayor exigencia para poder instalar sus funciones, ¿cierto? ¿Qué, Claro, sí, qué exigencias en concreto serían esas? Así porque ya sabemos que hay participación ciudadana y otras cosas así, pero en concreto, ¿qué sería? claro. Es una buena pregunta porque estoy pensando cómo explicarla sin entrar en el tecnicismo jurídico. Eh, lo que pasa es que los tratados internacionales y este acuerdo de Escazú como tratado internacional también funciona así. eh,
lo que hacen en el fondo los tratados internacionales es generar un estándar, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, un estándar relativo a la participación y la toma de decisiones en materias ambientales. Entonces, lo que hace este tratado es generar un estándar, ¿ya? Y con ese estándar, lo que se genera como derivada de eso es la obligación para el Estado de todos aquellos instrumentos legales o administrativos que digan relación con lo que con aquello a lo que se refiere el tratado, ese estándar se tenga que adecuar a este nuevo estándar. O sea, por ejemplo, este tratado de Escazú va a elevar el estándar en términos de acceso a la información, ¿cierto? Eh, va a generar ciertos principios, etcétera. Y, pero la sola suscripción del tratado no va a modificar todo el resto de las leyes, no va a modificar, por ejemplo, la ley 19.300 de ley de bases generales del medio ambiente, ni va a modificar la ley de los tribunales ambientales, ni los reglamentos más importantes, ni nada, sino que lo que va a hacer es que va a subir el estándar, cosa que cuando se tengan que aplicar todas estas leyes y reglamentos, el estándar con el que se tiene que interpretar la ley es más alto. Por tanto, debiera eso traducirse en la práctica a un estándar más alto y en el que, por tanto, no se puedan generar situaciones ridículas y también bochornosas como participaciones ciudadanas en tiempo de pandemia súper mal llevadas adelante, o proyectos que tratan de, comillas, pasar piola en un territorio, o que entregan derechamente información falsa, etcétera. Entonces, un poco en lo concreto, como esto va a venir a subir el estándar de la normativa chilena, lo que eso va a implicar, por un lado, es que en la aplicación práctica de las temáticas ambientales, por ejemplo, en la evaluación ambiental, todos los estándares de la evaluación ambiental van a tener que elevarse. Eso por un lado. Y en aquellos elementos o en aquellas leyes o artículos que sean más contradictorios con el tratado, van a tener que ser adecuados y modificados para que queden en consonancia con este tratado internacional y su nuevo estándar. Entonces, eso como a grandes rasgos. Entonces, para llevarlo a la práctica, básicamente, si es que se logra ratificar este tratado internacional por Chile, que luego entra en vigencia en el país, lo que debiera generarse ahí, una vez que ese tratado entre en vigencia, es que se genere también un reglamento para este tratado en Chile, y a partir de ese reglamento ya se empezará a ver el detalle de cómo se va a modificar, por ejemplo, la evaluación ambiental, si es que eso va a significar que se aumenten, por ejemplo, creo yo, debiera significar que se aumenten los plazos de participación ciudadana para la ciudadanía, que se aumenten las facultades, que se equipare un poco la cancha, etcétera. Entonces, ¿en qué se va a traducir en la práctica? Todavía está por verse porque, bueno, todavía ni siquiera se ratifica por Chile, pero en el entendido de que eso pasara, todavía queda un camino largo que se ratifique, que se implemente en Chile, que se dicte el reglamento y que después todo eso ya se lleva a la práctica. Entonces, eh, es difícil decirlo con certeza, esto va a pasar, esto no, pero lo que sí podemos decir es que el estándar va a subir y se va a incrementar y va a equiparar un poco más la cancha en los procesos ambientales entre las comunidades y las empresas extractivistas que suelen ser multinacionales con mucho dinero, etcétera. Ya, ya. Sí, comprendo, porque, por ejemplo, en los procesos de consulta ciudadana en los que he participado yo, la gente me ha contado que llega a la empresa en la que va a poner un proyecto al lado de la comunidad donde están viviendo, deja un libro, un mamotreto de unas 1000 páginas, dice, esta es la información del proyecto, lo deja encima de la mesa, pone una presentación llena de tecnicismo y números y fórmulas y mapas que nadie entiende, lo van pasando. Listo, se cumplió el tiempo, el ingeniero se sube a su auto y se va. Y eso vendría siendo la participación ciudadana. O sea, qué cosa más, eh, incluso falta de respeto con la comunidad que vive ahí mismo. Entonces, son esos procesos los que serían, lo que se subiría la vara, por así decirlo, en ese proceso, en la forma que se entrega la información, asegurarse de que primero la gente realmente esté informada de lo que va a ocurrir ahí antes de que se tome si va a tener su consentimiento o no. Entonces, es súper, súper valioso. Le invitamos a las personas para que vayan diciéndonos desde dónde nos ven
y vayan haciendo preguntas. Por ejemplo, Marcha Mundial de Mujeres Fío Fío dice, ¿podemos hacer algo desde las comunidades para exigir que se ratifique el acuerdo? Saludos desde el Fío Fío. Saludos a esa organización. Muchas gracias por seguirnos, comentar, compartir. Sí, bueno, aguante todas las organizaciones territoriales que dan la pelea, en particular también la Marcha de Mujeres ahí en el Fío Fío. Y respecto a la pregunta, en términos jurídicos, nada. En términos jurídicos, nada, porque eh, es una decisión que le corresponde netamente al Estado de Chile, más bien al gobierno de Chile, digo al Poder Ejecutivo, ¿cierto? A través de la Cancillería. A ellos es a quien en términos legales le tienen la potestad para ratificar o no este tratado internacional. Ahora, como bien sabemos, todos estos temas son finalmente políticos, o sea, no... Y la misma decisión de no ratificar el tratado es también una decisión política, ¿cierto? De una política en ir en resguardo de sus intereses y de su sistema, en el fondo, o de su modelo de sociedad, ¿cierto? Eh, por tanto, desde los territorios se puede hacer mucho. Lo que hay que hacer es levantar esto, levantarlo como una bandera, o reposicionarlo más bien, eh, y lograr generar una articulación en torno al tema que genere la presión política suficiente y necesaria para poner esto en la palestra y obligar al gobierno de Chile a que lo ratifique. Ahora, decirlo es fácil, hacerlo es muy difícil, ¿cierto? Eh, pero ahí está también el desafío. Yo creo que hacia allá hay que caminar y avanzar. Y bueno, por otro lado, también tener presente que por lo mismo también es súper importante cuál va a ser el próximo gobierno que se elija en este país, porque el próximo gobierno también va a tener en sus manos el poder de decisión de poder ratificar o no este tratado internacional. Eh, Eso creo responde un poco a la pregunta de las compañeras. Ujú. Sí, agradecemos a Marcha Mundial de Mujeres Fío Fío por comentar. Le invitamos a las personas que están siguiendo la transmisión también que hagan sus preguntas, atrévanse. Hay muchas cosas, a mí como me da muchas ganas de hacer preguntas, pero en realidad no se me ocurre qué, sé que sé tampoco, que no se me ocurre qué preguntar, pero tengo muchas ganas de aprender y le agradezco a Francisco también por tener paciencia e intentar eh, interpretar desde lo jurídico para que las personas comunes y corrientes mortales como nosotros podamos comprender de mejor manera de qué se trata, de qué se trata todo esto. Tengo una duda. Cuando, cuando vienen las empresas, ¿cierto? Supongamos que se ratifica Escazú y ahora tienen que invertir más recursos en la participación ciudadana. ¿Esos recursos vienen de la empresa o vienen del Estado, que el Estado presta esos recursos para que la empresa haga la participación ciudadana? ¿Quién paga el costo adicional? Actualmente, en términos de la evaluación ambiental, el Estado. Y creo yo se debería mantener así. Ah, O ya. sea, O sea, ahora, digo en términos de la participación, perdón, dale. el Estado es entonces el que pone las lucas para que la empresa haga una mejor participación ambiental. Claro, no tan así, o sea, lo que pasa es que en términos de la evaluación ambiental, del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿cierto? De la evaluación ambiental de un proyecto en particular, eh, dentro de esa evaluación ambiental hay un proceso de participación ciudadana, ¿cierto? O sea, bueno, en los proyectos que ingresan a través de estudio hay una participación ciudadana obligatoria y en aquellos que entran por declaración de impacto ambiental, ¿cierto? Que es el instrumento como más fácil, digamos, de los dos. Ahí no hay participación ciudadana obligatoria, sino que la comunidad tiene que solicitarlo dentro del plazo de 10 días a partir de que se publique el extracto del proyecto en el diario oficial. Le huele ya, pero eh, en el fondo, dentro de la evaluación ambiental de los proyectos hay una etapa de participación ciudadana. Y dentro de esa etapa de participación ciudadana es el SEA, o sea, el Estado a través del Servicio de Evaluación Ambiental del SEA, quien pone los recursos y quien planifica la participación ciudadana y quien determina también las estrategias a través de las cuales se va a implementar la participación ciudadana. Ahora, eso no quita que muchas empresas hace muchos años en el norte del país, las mineras, pero últimamente también aquí en la zona centro-sur y más al sur también, las empresas también tratan de llevar adelante sus propios procesos previos de acercamiento a la comunidad, de comillas, participación ciudadana, con el interés, creo yo, eh,
de vender su proyecto, ¿cierto? De tratar de ganarse a la gente por las buenas o por las malas, digamos, ya sea convenciéndola o alguna gente de frente comprándola. Eh, pero tratan de llevar esos procesos adelante. Pero en el marco de la evaluación ambiental y de lo que vale en términos legales de un proyecto, es el Estado quien pone los recursos para que se lleve adelante la participación ciudadana. Puede sonar un poco contradictorio, pero yo creo que eso está bien. O sea, cómo lo hace actualmente el Estado está súper mal, lo hacen pésimo. Y de hecho, hace poco con la Asamblea Territorial de Penco Lirquén, con la Red de Mujeres Penco Lirquén, con la Junta de Vecinos, la Unión Comunal de Junta de Vecinos también de Penco, interpusimos una denuncia ante Contraloría para que revise esta modalidad de participación ciudadana online en tiempos de pandemia, que se ha estado haciendo muy mal, de verdad, es vergonzoso, realmente vergonzoso. Eh, pero a pesar de que actualmente el Estado lo hace súper bien, yo creo que sería peor que se le entregue esto a mano de las empresas privadas, porque si bien el Estado tiene intereses creados, ¿cierto? Y todos sabemos cuál es la perspectiva de este gobierno, eh, aún así es mejor a que si el Estado pusiera las lucas, pero se las pasara a los privados, porque en ese caso serían los privados quienes harían y deshacen, no habría ninguna capacidad de fiscalización, no podría, por ejemplo, generarse denuncias ante Contraloría. eh, Ahí está el punto. entonces, claro, entonces, Ya, el hecho de que el si es Estado que se ponga las le, lucas, por último, una garantía para que la cuestión se haga decentemente. claro, y por último te da la garantía de después poder controlarlo. Pero si se le Claro. entrega a los privados, ¿a quién les van a rendir cuenta? ¿Qué uno les puede pedir a una empresa privada? Si la empresa privada viene a hacer lo que es suyo, que son negocios, ahí uno podrá tener la calificación de si eso es bueno, malo, es positivo o negativo, pero en términos objetivos la empresa va a hacer su negocio y lo que sea bueno para su negocio lo van a hacer y lo que no sea bueno para su negocio no lo van a hacer y obviamente no es bueno para su negocio que la gente se oponga a su negocio, entonces eh, no sería una muy buena estrategia, digamos, entregarle esto a manos de privados. Así que, si bien lo que hay que hacer es que hay que elevar el estándar, ¿cierto? A través de la firma del Acuerdo de Escazú, a través de la implementación de participaciones ciudadanas reales, eh, tiene que esto seguir permaneciendo, a lo menos dentro del marco que tenemos actualmente, en manos del Estado. Ya. Oye, ¿nos llega otra pregunta? Muchas gracias. Aquí las organizaciones sociales se están tomando la batuta. ¿Eh? Tenemos más presencia de organizaciones sociales que de personas comunes y naturales, lo que nos habla de para quién es importante el acuerdo de Escazú. Es muy interesante esto. Esto tiene que quedar registrado. Coordinadora Chorera dice, ¿existen algunas otras instancias, acuerdos, tratados que permitan la protección de los ecosistemas? ¿Hay algunos en los que participe Chile? Buena pregunta, ¿eh? Porque siempre se habla del acuerdo de Escazú, también Ramsar, pero quizá hay otros. Sí, hay algunos, como por ejemplo el Tratado de Ramsar, ¿cierto? Que a todo esto, dato curioso, lo firma la dictadura, se suscribe a ese tratado internacional, ¿cierto? En este juego internacional de los países de tratar de mejorar su imagen, ¿cierto? De un poco de lavado de imagen de la dictadura en su momento, se suma a este acuerdo para tratar de buscar un poco de apoyo internacional, pero bueno, eso harina otro costal. Pero hay algunos tratados internacionales, está el Tratado de Ramsar, está el convenio el Acuerdo de Washington, eh, que es sobre la protección de especies de biodiversidad, y hay un par más, no son muchos, pero en la práctica poco y nada sirven. Por ejemplo, el Tratado de Ramsar, en Chile hay, si mal no recuerdo, me puedo equivocar, ahí pueden corregir en el chat, pero creo que hay como 7 humedales en Chile que están bajo la protección de Ramsar, lo que es una ridiculez, o sea, solo en el Gran Concepción, ¿cuántos humedales hay? O sea, por lo menos el doble de eso. Sí. Entonces, y Me bueno, sin parece que contar Valdivia, sin 18.000 contar humedales habían en todo Chile. El otro día estábamos con Cacha, Evelyn en un programa sí, en el con la Día de de, Humedales, pues hicimos humedales y cambio climático, sí. sí, sí, bueno, aguántela ahí, un saludo también para ella, también ahí compañera de la ONG Defensa Ambiental. Genial. Eh, sí, pero bueno, pasa un poco lo que pasa con el acuerdo, el Tratado de Escazú, pasa con el resto de los tratados. O sea,
Chile en este juego internacional de las relaciones diplomáticas, ¿cierto? Y de todo este tema y de la imagen que vende Chile hacia afuera, ¿cierto? De este, comillas, ser, o lo que vendían antes, ¿no? De este oasis en Latinoamérica, del país, comillas, más desarrollado del subcontinente, que se iba al PIB más alto, todas esas locuras que le gusta decir a la derecha. Dentro de ese juego también existe este juego internacional de los países, ¿cierto? De venderse y grabar un poco su imagen. Y dentro de eso, Chile ha firmado algunos tratados y también se ha metido harto, por ejemplo, en el tema de la COP25. En su momento, antes del estallido social, ¿cierto? La COP25 iba a ser en el país y, eh, y eso también dentro de esta misma dinámica. Pero bien sabemos que lamentablemente mucho se puede decir, pero en la práctica no es mucho lo que se hace, no es mucho lo que se pesca en estos tratados internacionales y finalmente terminan siendo un poco letra muerta. O sea, por ejemplo, el Tratado de Ramsar, que podría ser tan importante y tan salvador para muchos humedales, en la práctica no tiene ni un peso. O sea, son 7 humedales en todo el país, o sea, no es ni siquiera el 0,1% de los humedales. No, básicamente Ya. es letra muerta y sirve en estas negociaciones internacionales más que para cualquier otra cosa. Sí, aprovechando que estamos justo posados en el tema, sí, pues Chile, el tema del clima, parece que no, ahí escucho a Francisco, no se nos ha caído. En el tema del Sí, clima, estoy aquí. Chile se dice ser el alumno aplicado de la región, lo que ya es bastante déspota con el resto de Latinoamérica y el Caribe. Y en el último reporte, que también lo revisamos en Pongo, sale en el sexto lugar de los países que tan bien o mal lo hacen con respecto del cambio climático, junto con Noruega, junto con el Reino Unido, me parece, pero dentro de los primeros lugares. Y se ve a la ministra de Medio Ambiente, tener reuniones con John Kerry, el campeón de la cumbre climática para Estados Unidos. Piñera abrió el Congreso de Adaptación al Cambio Climático. Primero habló Ban Ki-moon, el ex secretario general de la ONU, después habló Antonio Guterres, el actual secretario general de la ONU, y después habló Sebastián Piñera. Y así puedo dar un montón de ejemplos, montones de columnas en los diarios, etcétera. Entonces, yo me pregunto, ¿será realmente porque Chile sea un líder en temas de cambio climático? ¿O será porque Chile tiene el mejor sol para energía solar del mundo, muy explotable? El mejor litio, la mayor reserva de litio del mundo, muy explotable. ¿O el menor precio de producción por unidad de hidrógeno líquido, hidrógeno verde, perdón, que también es muy explotable? O sea, en realidad, ¿Chile es un ejemplo en la región o es que tiene muchos recursos que algunos países industrializados quieren echar mano? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Así que vamos a estar informando sobre eso en Pongo Cambio Climático. Acá Igor nos dice, no hace preguntas, sigan haciendo preguntas, estamos muy entretenidos acá. ¿Qué incluye el acuerdo en términos de participación de pueblos originarios? Yo iba a hacer la misma pregunta, me la quitó. ¿Qué garantías ofrece para los originarios? Buena pregunta, Igor. Gracias. Sí, buenísima pregunta. La verdad, el acuerdo de Escazú respecto de pueblos originarios o indígenas no tiene mucho en específico. O sea, el acuerdo de Escazú está diseñado y destinado para la población en general. No, no está pensado para pueblos indígenas no hace como distinciones, digamos. Entonces no establece derechos para los pueblos indígenas en su calidad de indígenas, sino que para la población en general. Entonces, como en lo súper concreto de la pregunta de Igor, no es mucho lo que el tratado establece. eh, de hecho, ahí mientras leía la pregunta, estaba hojeando aquí, y hay una referencia a los pueblos indígenas, que ahí si lo quieren buscar después, en el artículo 7 del tratado, en el párrafo 15, si mal no veo, sí, artículo 7, párrafo 15, básicamente dice que los estados garantizarán el respeto de la legislación nacional y de sus obligaciones relativas a los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. Eso es lo único, la verdad, que que el acuerdo de Escazú plantea en torno a pueblos indígenas, ¿ya?
porque como decía en un principio, el Acuerdo de Escazú no está destinado a los pueblos indígenas como pueblos indígenas propiamente tal, sino más bien está destinado a la población en general, ¿ya? Y también porque se entiende que la regulación o las garantías para los pueblos indígenas está dada por el convenio 169 de la OIT, ¿ya? Que es el Tratado Internacional en Materia Ah, Indígena, que es el que regula el tema indígena, ¿cierto? Y el que establece, por ejemplo, la obligación de la consulta indígena, etcétera. Pero no voy a entrar en tanto detalle de eso, pero eh, como ya hay un tratado internacional que regula súper específicamente esa temática, el Acuerdo de Escazú lo que viene a hacer es abordar la temática ambiental, pero en términos generales para la población y no tanto para algún, comillas, subgrupo o algo similar. súper. Oye, me sorprende mucho lo que dices porque yo también había escuchado mucho el tema de los pueblos indígenas con el acuerdo de Escazú. Yo pensé que estaban mucho más estrechamente relacionados. Eh, y con lo que tú me O sea, es que cuentas, es súper importante, ujú. Sí, sí, dale. sí, perdón, que quizás ahí me falta un poco complementar. Es súper importante para los pueblos indígenas, pero también para la población en general. O sea, lo que pasa es que como esto va a venir a subir el estándar, eso también va a significar que el estándar se suba respecto a los pueblos indígenas. O sea, también les va a entregar muchas más herramientas a ellos para poder empoderarse de sus territorios, ¿cierto? Y evidentemente, bueno, en toda América Latina y en particular en nuestro país, las resistencias territoriales y los trabajos de recuperación cultural que llevan adelante los pueblos indígenas se van a ver mucho más fortalecidos y favorecidos por este tratado. Entonces, claro, va a ser súper positivo para los pueblos indígenas, yo creo también en particular, pero en términos así como estrictamente legales, el acuerdo no regula mucho la temática indígena. Pero en Mm, la práctica, creo yo, eso sí va a derivar en una mejora en un equiparamiento de la cancha, digamos. Y eso, evidentemente, yo creo que va a tener repercusiones positivas en relación a las comunidades indígenas. súper. Genial, genial, genial. Mira, nos llegan más comentarios. Mara Pablaza dice, creo que sería súper importante que más allá de las luchas de los pueblos, se pronunciaran y articularan el mundo de la ciencia, del patrimonio y la academia para que se hiciera presión al gobierno. No podría estar más de acuerdo con Mar. Gracias, Mar, también siempre siguiéndonos. Eh, Porque es cierto, pues, sí, de la academia, en la academia estudian, en la academia investigan, en la academia generan el conocimiento. Las personas que tienen el conocimiento son las primeras que tienen que ponerse al frente y dar su opinión. O sea, por supuesto, no pueden estar neutrales en estos escenarios. Y por eso agradezco tanto a Andrea Bobadilla, Nicolás Toro y Rodrigo Aguayo, que son las personas que han estado con nosotros en Pongo compartiendo sus conocimientos sobre cambio climático en distintas partes de Chile, donde llega a ser tierno. O sea, nosotros nos juntamos con ellos, hacemos una reunión antes de la transmisión y estamos ahí los dos agarrándonos las cabezas. ¿Cómo explicamos esto? O sea, ¿cómo simplificamos los gráficos? ¿Cómo sacamos de en medio las diferencias estadísticas y cosas raras para poder decir de la forma más sencilla posible, esto es más o menos lo que va a ocurrir en estos escenarios de cambio climático? Así que gracias a esas personas que se dan el tiempo y el trabajo de bajar del Olimpo de la academia y compartir sus conocimientos. Así que, bacán, Mar, no podría estar más de acuerdo contigo. Mira, me hice tira el dedo por si alguien se lo preguntaba. Tengo un parche bonito. Perdón, me distraje. Bueno, así que eso, po. Oye, yo le había prometido aquí a Francisco que iban a ser entre 50 y 60 minutos, ya vamos en los 60, así que voy a empezar a avanzar. De todas formas, si siguen haciendo preguntas, nosotros nos quedamos aquí el tiempo que haga falta. Pero una cosa que te quería preguntar, tú que estás metido en la defensa territorial en gran parte de Chile, y seguramente tendrás muchas noticias todo el tiempo, como yo estoy todo el tiempo leyendo sobre cambio climático, tú estarás todo el tiempo leyendo sobre defensa territorial en Latinoamérica. ¿Cuál crees que es la proyección en Latinoamérica? Que en términos de defensa medioambiental, ¿la cosa va a ir a mejor, va a ir a peor?
¿Está más difícil? ¿Estamos avanzando en realidad o en realidad no estamos avanzando? Wow, gran pregunta. Em, yo Perdón creo por que lo vivimos complejo. tiempos súper... Sí, eso da más o menos como para una tesis doctoral, ¿no? Pero a ver, tratando de responder, yo creo que vivimos en particular, bueno, en el mundo en general, momentos súper súper complejos. Creo que esto es una visión ya súper particular también, pero respondiendo a la pregunta, creo que en el mundo vivimos tiempos súper complejos. Creo que esta pandemia del coronavirus aceleró y mostró la decadencia del capitalismo. Creo que queda claro con esta pandemia que este sistema no está dando abasto, no está sirviendo para la gran mayoría de la población. Eh, pero tampoco hay tantas alternativas tan concretas que se pudieran visualizar. Entonces creo que vivimos tiempos de harta incertidumbre, de un cambio súper importante. Bueno, en nuestro país en particular, ¿cierto? También a propósito del estallido social y todo este tema con la nueva constitución y todos los procesos políticos que se han abierto, eh, momentos creo que estamos en un momento de gran cambio, pero también por ende de harta incertidumbre. Creo que falta harto que se juegue, que se despliegue para poder saber un poco más hacia dónde estamos yendo. Eh, por tanto, me es un poco difícil, la verdad, responder tu pregunta. Creo que en términos idílicos o idóneos, a lo que se debiera apuntar o caminar es hacia una articulación y hacia una integración regional latinoamericana, eh, y en particular desde los pueblos y desde los movimientos sociales. Ahora, eso también es súper súper complejo, súper difícil, y más sobre todo ahora en este momento, creo yo, de pandemia, incertidumbre, ¿cierto? Etcétera. Eh, por tanto, yo creo que es una pregunta súper difícil. Ahora, si por ejemplo, si uno hace la comparación de hace 20 años o hace 30 años, claro, ahora 2021 estamos mucho mejor que como estábamos en el 91, por ejemplo, que de hecho el 91 ni siquiera existía, no había institucionalidad ambiental en Chile, o sea, no había nada. Las empresas llegaban, se instalaban y chao, o sea, no sé, por ejemplo, en Coronel, Bocamina llegó, se instaló y ¿tú crees que le preguntó a alguien? Nada, nada, o sea, llegaron, se instalaron, así hicieron lo que quisieron. Y claro, ahora desde el 93, del 94, perdón, en adelante existe la institucionalidad ambiental en Chile y tiene muchas, o sea, yo vivo haciéndole críticas, creo que es muy deficiente, y hay muchas cosas que mejorar, pero claro, efectivamente estamos mejor que hace 30 años, pero eso es necesariamente una garantía de que en 30 años más vamos a estar mejor de lo que estamos ahora. Chuta, yo creo que está por verse porque la historia y la humanidad no es lineal. Creo que, como decía antes, creo que estamos en un momento súper importante y un poco pivotal del desarrollo humano. Entonces yo creo que está por verse, está por definirse, pero por lo mismo, como también es un momento de alta incerteza, yo creo que también es el momento más importante para las organizaciones territoriales, los movimientos sociales, para posicionarse, articularse y lograr establecer ciertas garantías y ciertos principios y cambios culturales que permitan mejorar el panorama y el escenario desde el cual se da las luchas territoriales y nacionales. Súper, Un súper. poco difícil tu Entonces, pregunta, pero por ahí yo sí, creo que es un perdón, poco. a veces me emociono y me dejo llevar por la curiosidad, pero gracias por el acercamiento. Y claro, pues la historia no es lineal. Algunas personas dicen que avanza dos pasos para adelante y uno para atrás, y así va avanzando de a poquito. Así que bueno, estamos por ver. También el tema de cambio climático está metiendo mucha presión en los sistemas políticos. Así que bueno, vamos a tener que ir viendo. Mira, nos llegan más comentarios. Igor nos dice, el acuerdo está por sobre la legalidad interna de cada país. Eso es así, ¿cierto? Porque cada país firmante se subyuga, no sé cómo decirlo, al acuerdo, o sea, el acuerdo queda imperando en ese sentido. Sí, una Ujú, explicación así bien corta y lo menos jurídica posible. ujú. Los tratados internacionales, bueno, esto está bien discutido, la verdad, pero ya la opinión mayoritaria en todo el mundo es que
bueno, salvo los más reaccionarios, ¿cierto? Los más de derechas. Pero la opinión mayoritaria es que los tratados internacionales tienen el mismo rango que la Constitución, o sea, tienen el mismo peso, ¿ya? Porque en nuestro sistema jurídico eh, es como una pirámide, digamos, ¿ya? Y en esa pirámide, en la cúspide de la pirámide está la Constitución y hacia abajo está, qué sé yo, las leyes orgánicas constitucionales, las de quórum calificado, las leyes, después los reglamentos, después los decretos, etcétera. eh, es jerárquico, digamos, ¿ya? Y por tanto, Ya. todo el ordenamiento jurídico de un país, todas las leyes de un país, tienen que estar de acuerdo con o acorde a la Constitución. Y como lo que se entiende es que todos los tratados internacionales y por ende también el Tratado de Escazú tienen el mismo rango que la Constitución. Efectivamente, como decía ahí el compañero en el chat, este Ujú. tratado internacional, al tener el mismo rango que la Constitución, es más fuerte que el resto de las leyes y por tanto lo que va a pasar, si es que se llega a ratificar, es lo que comentaba antes, que si es que esto se ratifica, todo lo que vaya en disonancia o de frentón en contra de este tratado, en todo lo que está más abajo, ya sean leyes orgánicas, leyes propiamente tal o reglamentos, se va a tener que modificar para adecuarse a este tratado. Y por eso yo creo que también que lo resisten tanto desde el gobierno, porque saben que esto va a elevar harto el estándar y van a tener que modificar hartas pillerías en el fondo que ellos utilizan para llevar a cabo sus proyectos. Entonces, Por eh, eso le tienen tanto miedo, claro. claro, por eso le tienen tanto miedo. Sí. Oye, súper, súper interesante, súper interesante. Me cuesta creer que sean tan fuertes como la Constitución, que la defienden aquí con todo. Así que ojalá tenemos que lograr que se firme. Acá CES, que siempre está compartiendo con nosotros aquí en Pongo, desde que comenzó el proyecto casi, siempre nos comenta y nos mira y dice Revolución sin R, evolución. Saludos. Gracias, CES, por ese comentario, por siempre estar atenta. Igor nos dice, el acuerdo está por sobre la legalidad interna de cada país. Por ejemplo, como sucede con el TPP, es una pregunta. Le faltó el signo de interrogación. Y ahí, quizá a esto apunta Igor también, me despierta una interrogante tan difícil como la anterior. ¿Qué pasaría en el escenario de que se firma Escazú por un lado y se firma el TPP-11 por el otro? Es como que, Va, sí, van a chocar, obviamente van a chocar, y ahí va a primar el que se haya aprobado primero, el que se haya ratificado primero, porque en términos, bueno, ahí, o sea, si eso llegara a pasar, que la verdad no creo que llegue a pasar, pero si llegara a pasar, se va a armar toda una matadora y seguramente van a haber juicios y se va a pronunciar la Suprema, el Tribunal Constitucional y todo. Yo estoy dando la opinión de lo que creo que debiera ser, porque si es que eso llegara a pasar, que lo veo bien improbable, pero si llegara a pasar va a ser todo un revuelo, pero creo yo, en mira, atención a... mira el comentario que nos llega, ahí nos vamos a la cresta, definitivamente. Gracias más por estar ahí atenta. Sí, así, en resumen, en una frase sería más o menos eso. Ya. Sí, Continúa, más o por menos favor, la Maggi, no te interrumpo. yo creo que la Maggi lo resume bien. Eh, pero en términos como estrictamente jurídicos, que al final, yo insisto, estas cosas son más políticas que jurídicas netamente, pero en términos estrictamente jurídicos, lo que debería primar es lo que se haya ratificado primero. O sea, si, por ejemplo, se ratificó primero en esta eventualidad, ¿cierto? Si se ratificara primero el acuerdo de Escazú, al haberse ratificado el acuerdo de Escazú, el momento en que se ratifica y que entra en vigencia en Chile, desde ese momento es ley para Chile. Por tanto, si es que, por ejemplo, voy a hacer cualquier cosa, el 15 de marzo entra en vigencia el Tratado de Escazú y el 15 de septiembre quiere entrar en vigencia el TPP-11 tiene que adecuarse a lo que diga el acuerdo de Escazú, ¿ya? Eh, Ahora también eso es súper debatible, o sea, esto no está así como súper delimitado y establecido cómo se tiene que hacer, no hay como un manual para este tipo de casos, ¿ya? Porque es algo muy difícil que se dé, yo sinceramente no creo que vaya a pasar algo así, pero si es que se llegara a dar, esa debería ser un poco la lógica que opere. Ahora, vamos a ver qué pase en la práctica, porque eh, Todo se puede han pasar. visto, se han visto peores cosas en términos jurídicos, invenciones más raras y rebuscadas para resguardar ciertos intereses, así que Ya. habría que ver.
Wow, entonces ahí estar atento. A mí se me pasó por la cabeza que quizá un programa sobre TPP-11 no vendría mal, eso digo yo. Sí, Podría yo ser. creo importante, sobre todo ahora que ahí el gobierno de Piñera Ujú, eh, quiere revivirlo. ujú. Ya, entonces comenzaríamos desde este preciso momento conversaciones aquí con, con la ONG de Defensa Ambiental para planificar un posible programa sobre TPP-11. Vayan desde ya compartiendo, avisando a sus contactos en cualquier momento fecha. Mira cómo nacen las cosas aquí, así a raíz Veo de... yo- Fue gracias a ti, Igor. Gracias, Igor. Gracias a ti. Em, Así que sí, po, interesante. Entonces, claro, como tú lo cuentas, y como es, en el momento que un país firma un tratado, eso pasa a ser ley. Se añade todo ese bloque de leyes al país. Y claro, eso puede servir, por ejemplo, aprobando el TPP-11 puede servir como un bloqueo a la firma de Escazú. O sea, me preocupa que esa sea la estrategia que esté sí. en el fondo en la derecha extractivista, inversionista de Chile. Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que eso es, y más que para Escazú, porque yo creo que para ellos Escazú ya es un tema viejo, yo creo que ellos tratan de hacer esto, de apurar el TPP-11 y de firmarlo antes de que haya una nueva constitución para tratar de amarrar la nueva constitución al TPP-11. Yo creo que esa es su jugada. Obviamente no tengo idea porque no converso con ellos ni me interesa, pero viéndolo desde fuera yo creo que esa es un poco la jugada, tratar de ponerle máquina a esto, ponerle las fichas, de tratar de aprobarlo pronto para que la nueva constitución tenga que respetar este tratado internacional. Yo creo que esa es un poco su jugada, macabra obviamente, pero yo creo que por ahí van un poco sus dardos. Wow, yo creo que esta frase la vamos a cortar y la vamos a poner así como en el tráiler del programa, así para enganchar más gente. Está interesante, hay que estar muy atentos, hay que estar muy atentos, atentos a la ONG de Defensa Ambiental, atentos a Pongo, atentos a todas las organizaciones sociales que nos están viendo para impedir que se firme el TPP. Pero bueno, tenemos que seguir avanzando. Ya me he robado 12 minutos del tiempo de Francisco y seguimos contando. Eh, Nos dice, gracias, Igor nos dice, gracias gente por el espacio de información. De nada, Igor, para eso estamos. Gracias a ti por estarnos viendo y por estar dándole vida a esta conversación. Recordemos que en Pongo, la gran ganada que tiene Pongo es que no es como cualquier programa en la televisión donde se sienta un entrevistador y un entrevistado, ambos se cruzan de pierna y cómodamente se ponen a hablar sobre lo que hacen. Acá queremos hacer una comunidad. Aquí queremos hacer una conversación. Queremos hacerlo cercano y cálido para la gente. Si no, no sirve. Así que gracias a ti por participar. Y bueno, eh, ya llegando al final y cerrando, eh, Francisco o Sapi, ¿puedo decirte Sapi aquí Sí, este el de todas apodo maneras, de cariño para las personas que hemos sí. compartido con este gran defensor? Bueno, Sapi, tú que has trabajado de forma intensa en distintos territorios en Chile, que conoces el tema desde dentro, ¿qué le dirías tú a las personas que nos están viendo? Imagínate que estuvieran viendo ¿cuántos millones de chilenos somos? Vamos entre 18 y 21 millones, no lo tenemos muy claro. Sí, bueno, otra de las ganas de Piñera, ¿no? Sí, sí. Qué le dirías tú a las personas desde tu experiencia, desde tus pensamientos, etcétera? Esto, imagínate que todo el mundo te está escuchando ahora, este es tu minuto de confianza, por favor. Gracias, wow. Yo les diría que sé que es súper difícil, sé que es súper complejo, que está todo en contra, la ley está en contra, la institucionalidad ambiental está en contra, eh, que las contrapartes, las empresas suelen ser empresas con mucho dinero, en muchos casos transnacionales, con equipos de doctores, de no sé cuántos, que le hacen los informes, de staff de abogados eh, especializados en el tema y todo. Y, y decirles que es difícil, sabemos que es difícil, que está todo un poco en contra, pero que se puede. Se puede dar la pelea, se puede generar la resistencia, se puede generar la articulación. eh, y yo creo que el llamado es a que a pesar de que está todo en contra, que es bien difícil, de que es difícil articular a las comunidades, es difícil mantener un conflicto, ¿cierto?, por tanto tiempo, porque
paréntesis, los conflictos ambientales son de años, o sea, no es un conflicto de 3 meses y se acaba. No sé, por ejemplo, ahí la coordinadora chorera, Mar, que comentaba, ellos podrán dar cátedra, yo creo, de eso, o sea, no sé hace cuántos años vienen peleando contra el GNL Talcahuano. Nosotros los venimos acompañando en este camino hace ya como 4 años, pero ellos desde mucho antes. Entonces, son procesos súper largos, son súper difíciles, pero se puede. Cada vez más yo creo hay más evidencia de eso a lo largo de nuestro país y a lo largo de Latinoamérica en general. Así que mi llamado es eso, un poco de esperanza. A veces harto esfuerzo, harta implicancia emocional también, pero se puede cada vez es más, cada vez se puede articular más, y yo creo que, que hay esperanza, si bien no hay tantas posibilidades, hay ciertas herramientas que se pueden ocupar para dar la pelea, y yo creo que a tirar para adelante, a tirar para arriba se puede, y articularse, yo creo que esa es la clave, articularse con los vecinos, con las vecinas, con la junta de vecinos, generar la organización del territorio si es que no la hay, si es que la hay, unirse a ella y ir trabajando y articulándose en red. Y bueno, y también para lo que se necesite nosotros como ONG y hay muchas otras organizaciones también, súper dispuestas a dar el apoyo, el acompañamiento, la asesoría y lo que se vaya necesitando. Así que es difícil, va a tomar mucho tiempo, harto trabajo, pero se puede y hay posibilidades. Así que yo creo que ese es un poco el mensaje, a tirar para arriba. Se puede, es difícil, pero se puede. Así que harta fuerza, harto buen nomás y a dar la lucha. Gracias, gracias. Entonces, ese sería el mensaje de Sapi, que lleva tantos años trabajando en esto, tanta experiencia. Eh, Se puede, hay que seguir peleando, hay que pelear, pelear, pelear y seguir peleando. Así que ánimo a todas las personas que nos están viendo, que quizás están frustradas, que hay un proyecto al lado de su casa que se quiere instalar y que no quieren y que están peleando y se sienten impotentes. Ánimo, estamos todos en la misma, la defensa de los territorios es la misma siempre, distintos lugares, pero la misma lucha. Así que muchas gracias, Sabi, por tu tiempo, muchas gracias por tus conocimientos, por compartirlo, por la paciencia de simplificar el lenguaje leguleyo el lenguaje común y corriente de los mortales. Y, y muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en la transmisión. Tuvimos muchos comentarios. Mira, randomizadamente voy a ir poniendo distintos comentarios a ver si la gente se ve ahí. Muchas organizaciones también nos estuvieron acompañando. Acá Karina Cuevas nos dice, gracias cabros, saludos de Hualpén, desde mi Hualpén querido. Gracias, Karina, que esté muy bien. Y bueno, así que agradecer a todos, todas, todes, y nos estaremos viendo en un próximo programa de Pongo contra los efectos humanitarios del cambio climático, siempre de forma cercana, siempre de forma amistosa y cálida. Y quizás próximamente tengamos un programa sobre el TPP-11. Puede ser. Se viene, se Así viene. que se viene TPP-11, así que vayan compartiendo desde ya. Denle like a la página, compartan. Mira, nos siguen llegando. Fa Camila nos dice: Aguante Francisco, gracias por estas instancias, cabros. Saludos de Talcahuano. Gracias, Fa. Saludos también Bueno, a ti. aguante, Gracias Fabi. por seguir la transmisión. Así que bueno, eso. Ya me robé 20 minutos del tiempo de Francisco. Muchas gracias. Y nos estamos viendo. Un saludo. Y tú no te vayas para despedirme de ti, por favor. ¿Ya? Vale. Ya. Al resto de la gente, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Que estén bien.